hermanos, nos ha impresionado como a los discípulos este discurso de Jesús, pero tenemos que irnos por orden porque nos metemos directamente a esas palabras de Jesús y chocamos con pared. Hay que situarnos a ver si logramos hacerlo en el espacio muy breve de una homilía. El tema de este domingo, contra lo que nos podamos imaginar, es el tema de la sabiduría. La sabiduría. Ese don de Dios maravilloso que escuchamos en la primera lectura de hoy. Podríamos decir que voy a leer lo que he comentado, escrito para comentar esta liturgia del día de hoy. El pueblo de Israel, en contacto con los pueblos de su derredor, los iraquíes de hoy, o sea, los reinos caldeo, asirio, babilónico, antes Egipto, después los griegos, fue haciéndose de una idea de la sabiduría y ellos presentaron también su sabiduría, su propia sabiduría. Pero ¿qué son todos estos bienes sin una visión más amplia de la realidad? La verdadera sabiduría es la que viene de Dios, que nos hace ver las cosas como son realmente, su valor en relación con Él, su Creador. La sabiduría, que bien podemos llamar sensatez, cordura, es fundamentalmente el arte del discernimiento, distinguir lo útil de lo inútil, lo bueno de lo malo, la mentira de la verdad, lo que lleva a la muerte de aquello que conduce a la vida. Toda esta lectura de este domingo está en torno a esta imagen de la sabiduría. El salmo de hoy es una súplica esperanzada y comienza en el versículo 12. Enséñanos, Señor, a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Lucas va a decir un día en su evangelio: la vida del hombre no depende de los bienes que tenga. Y a veces nosotros le apostamos a la carta equivocada. Ahorita se van a aclarar algunas cosas. ¿Qué podemos dar, dice el apóstol San Lucas, evangelista, para recuperarla? No se puede. La verdadera sabiduría es la que viene de Dios y nos hace ver todas estas cosas en su dimensión perfecta. Aceptar esta limitación, enséñanos, Señor, a calcular nuestros años para que seamos sensatos, cuerdos. Enséñanos a calcular nuestros años y adquiriremos un corazón sensato. Aceptar esta limitación con corazón resignado es ya una sabiduría que pedimos a Dios y que en cierto modo vence la tristeza. El arte supremo de la sabiduría consiste en la ordenación de la vida propia y vivir del mejor modo posible para recibir los menos golpes, para vivir bien. Ese don de Dios que nos enseña a dirigirnos bien en esta vida y no hacer atrocidades destruyendo nuestra propia existencia. En la primera lectura de hoy, si ustedes la recuerdan, es el capítulo 7, versículos 7 al 11 del libro de la sabiduría. Si le gustan leer desde el versículo 1 al 11, va a quedar muy clara va a quedar esa lectura. Es Salomón el que está rezando. Este libro de la sabiduría que dice que supliqué y se me concedió la prudencia, la sensatez, la cordura, la sabiduría, y vino sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve nada, la riqueza. No se puede comparar con las piedras preciosas, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena y la plata como lodo en su presencia. Este es un tema que no ha sido tratado, que todavía no baja hacia el pueblo, todavía está en los cubículos de los especialistas. El gran tema de la sabiduría es un don de Dios para orientar nuestra vida, porque no es fácil, es como un buen navegante que lleva su barca
evitando escollos y tempestades hasta un buen puerto. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron por ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. La sabiduría es un don de Dios. Sin esta sabiduría no se puede nada. Y Cristo es la sabiduría encarnada. Es la sabiduría de Dios que nos habla. De aquí brota la necesidad de pedir a Dios la sabiduría sin la cual es imposible orientar la vida y agradar a Dios. Por más cumplido que sea un hombre, si le falta la sabiduría no vale nada, dice el libro La Sabiduría. Por esta razón, en el fragmento que leemos hoy, de la misma manera que en el fragmento de Sabiduría 9, la súplica de Salomón brota de su propia naturaleza humana débil, fragmentaria e incapaz de conocer los caminos y la voluntad de Dios. Me has proclamado rey del pueblo. Yo soy una bestia, Señor. ¿Verdad? Yo no sé nada. Si tú no me das tu sabiduría, ¿verdad? Y le consiguió la sabiduría y mucho. Después le echó a perder Salomón y terminó en la peor forma posible. Les digo que está difícil, ¿eh? Si la sabiduría que brota de él no nos lo muestra ese camino. De aquí la belleza de estas súplicas y la profunda espiritualidad bíblica que respira. Señor, enséñanos el camino, porque si no vamos a hacer puras tonterías, puras opciones equivocadas. En otras ocasiones he dicho que no hacemos más barbaridades porque no nos levantamos más temprano. Si Salomón ha comprobado que no es más que un hombre que ha venido al mundo y habrá de morir como todos los hombres, pero que ahora el Señor le ha nombrado rey de su pueblo, entonces la oración brotará de esa conciencia por una parte, la misión de ser el rey, y por otra, la innata debilidad humana, incapaz de distinguir el bien del mal, que es lo que Salomón le pide la noche de que iba a ser coronado. Dame tu sabiduría para distinguir el bien del mal. Y quiero saber quién es el guapo de lo que está, o la guapa de lo que estamos aquí, que dice, yo lo distingo perfectamente bien. Más no. Lo vemos a nuestro derredor, lo vemos en nuestro mundo. Esto hace de la sabiduría una realidad inapreciable, indispensable. Dada la condición humana, la súplica se convierte en urgencia. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Siendo esta virtud, este don de Dios, el que hace capaz al hombre de orientar su vida, su valor no tiene comparación. Es más que los cetros, mucho más que las riquezas, más que las piedras preciosas, más que el oro, más que la plata. Vale más que la salud y la belleza, porque es luz que ilumina nuestro camino, porque es un esplendor sin ocaso. Es la sabiduría que viene de Dios. El salmo responsorial de hoy es igualmente un salmo sapiencial, una meditación sobre la brevedad de la vida humana unida a una súplica. De aquí brota la oración, enséñanos a ver lo que es la vida y adquiriremos un corazón sensato, porque muy seguramente le vamos a apostar a la carta equivocada. Fíjense, un salmo, el Salmo 61, el versículo 11 dice, no confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque aumenten vuestras riquezas, no les deis el corazón. Hay que mantener una distancia ante los bienes que el Señor mismo nos ha dado, porque nos aplastan. En el Salmo 38, 5, 7 dice, Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy.
Me concediste un palmo de vida. Mis días son una nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra. Por un soplo se afana y atesora sin saber para quién. Entonces, esta es la sabiduría bíblica. Ante la filosofía griega o egipcia, los hebreos presentan esta sabiduría, que es práctica, que es para la vida. Después Jesús en el Evangelio lo va a decir: háganse ricos de lo que vale la presencia de Dios. Dice, la vida del hombre no depende de los bienes que tenga. ¿Y qué podemos dar para rescatarla? No podemos dar nada. No. Ahorita ajustamos 2 o 3 cositas más de esta visión. Porque en el Evangelio que hemos leído, bueno, pues este fue el problema. No es un conflicto de la riqueza. Jesús no era, ni el Evangelio es un pauperismo, no. La pobreza como tal es algo que tenemos que erradicar, es una cosa mala. Ya ven, ya tenemos un estado del bienestar. Entonces, es algo que es malo. Entonces, bueno, ¿y qué en el fragmento del Evangelio qué tenemos? ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, la sabiduría fue la que le faltó al joven del Evangelio. No supo dónde estaba el valor supremo. Las riquezas le impidieron descubrirlo cuando lo tenía ante sus ojos. ¿No vio? Se fue triste, apesadumbrado porque tenía muchos bienes. El problema no es la riqueza, mucho ojo, ¿eh? El corazón de este joven, de este hombre, estaba terriblemente apegado a la riqueza. No se entendía sin ella. Porque si ustedes se fijan, y esto es muy importante notarlo, Jesús lo miró con amor y le dijo: te falta una cosa, mira, ve, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, y luego, ven y sígueme. Lo que es el valor absoluto es el seguimiento de Jesús. Eso es, seguirlo. Ese es el valor. Jesús lo invita. Y él pues se siente triste, pero tampoco podemos decir que hizo un mal. Sencillamente, bueno, pues no tuvo el valor. Digo, no, pues no, mejor no. Ya, bueno. Quédate ahí, pues, y donde estás haz el bien. Lucas dice: gánense amigos con sus riquezas, con lo que Dios les ha dado, para que lo reciban en el cielo. Este hombre no hace ningún malo, que dice, pues no me siento capaz de eso y punto. Ahí fue. Ahora, podríamos decir también algunos aspectos de este evangelio, porque se podría interpretar mal. La renuncia a la propiedad y a la riqueza no puede ser tratado significativamente más que en el contexto de la exigencia del discipulado. Si vas a ser mi discípulo, sí necesitamos mucha libertad. Mucha libertad. Y vamos a medias tazas. Incluso en este contexto de renuncia y de pobreza se instala el celibato sacerdotal como disponibilidad. El celibato sacerdotal tiene el significado de una pobreza, de una disponibilidad total a la causa, ni eso siquiera. No es un pleito con el dinero. Jesús tenía y sus apóstoles una bolsa en la que guardaban allí le echaban para que hubiera una bolsa para pagar lo que había que pagar, porque hay que pagar. No había, Judas metía la uña ahí también, dice San Juan. Marcos no exige, como tampoco Jesús, una absoluta enemistad por principio en contra de la propiedad,
se abstiene, sin embargo, de una valorización positiva, porque el dinero sí es un rival muy poderoso de Dios. El dinero nos da una extraña seguridad de que la podemos hacer y pues no, nuestra vida se va a acabar igual. Segundo, la valoración de la riqueza en todos los estratos de la tradición del Nuevo Testamento está determinada por la pretensión de totalidad de la riqueza. La riqueza te exige, si no, todo. El que se envicie en la riqueza ya no tiene las manos libres y liga su corazón a la riqueza, se esclaviza en manera tal que no queda espacio para los intereses del reino. Y que es un enemigo terrible del Evangelio. Podemos ver verdaderamente el escandalazo mundial que se destapó esta semana, ¿verdad? Con los offshores. Pavoroso, increíble. No sé por qué les gustan tanto los yates. Yo nunca me he subido a ningún yate, pero o sea, es espantosísima. Ahí sí, para que vean. Primero va a pasar el camello por el ojo de la aguja. Pero Jesús no está en contra de esto. Por mi parte, claro que al hablar de que el amor a la riqueza ahoga los valores del reino, cuando la riqueza se convierte en programa de vida que lo determina todo, estamos diciendo que no deja lugar para Dios ni para los hermanos. ¿Qué hizo este hombre que se acerca a Jesús? Era un buen hombre. Ese último brinco, pues no lo pudo dar. Pero por como vivía los mandamientos, pues no estaba haciendo ningún mal. Ni Jesús ni Pablo lo van a pedir nunca, ni el cristianismo primitivo lo va a pedir jamás. Una renuncia de tal forma, no, eso no se va a pedir. Ahora, si se va uno a meter en esa línea de un seguimiento radical, pues sí, no se va a poder. Hay que dejar eso. Si no, pues imagínense. Lo digo, pues, sí nos llama la atención una congregación religiosa muy poderosa, católica, pues también la lista de los grandes, no sé si evasores o no, pero sí de los grandes capitales en esos paraísos fiscales y demás cosas. Ahí se queda, pues, ahí que dice, híjole, es lo que advierte Jesús, mucho cuidado con eso, tengan mucho cuidado. No que sea mal, no que Jesús sea un teólogo de la liberación y nada que se le parezca, no es eso, para nada, sino sí tener en cuenta lo que Jesús nos va a decir en los evangelios. No se preocupen por el mañana, fíjense en los lirios del campo, fíjense en los pajaritos, fíjense. Vuestro Padre Celestial está pendiente de todos ustedes. Véanlo. No es esto una llamada a un fideísmo que nos invite a la flojera, no. Hay que pegarle duro al trabajo, a ser previsores, a trabajar, pero en definitiva, mi vida no depende de la cuenta que yo tenga o no la tenga. Está en las manos de Dios. Entonces, en lo que Jesús nos dice aquí, entonces, pero si esa ambición y a cualquier precio se apodera del corazón humano, entonces sí lo cierra. Sí lo cierra. Muy feo. Y pues es el gran rival de Dios. Es el único pecado del que Pablo dice que es una forma de idolatría. Ningún otro. Absténganse de esas cosas, dice Pablo, porque esa es una idolatría. Entonces, es lo que vemos en esta liturgia de hoy, esa sabiduría de Dios que le faltó a este hombre para decir, bueno, y luego Pedro, pues primario como era, pues, sale a presumir que, oye, Señor, pues nosotros dejamos
ahí todo para seguirte. Pues ¿qué dejó Pedro? Una barca destartalada y ¿verdad? Pero bueno, si hubiera tenido más hubiera dejado. Si no es la cantidad, es la actitud, ¿verdad? La que determina el auténtico valor. Jesús dice, ni eso se va a quedar sin recompensa, junto con persecuciones. Entonces, el texto de este día es el texto. El tema es la sabiduría que procede de Dios. Pedimos al Señor que nos conceda este don de su sabiduría, precisamente en este mundo nuestro, no fácil que nos toca vivir hoy. Aquí estamos, este es nuestro hoy, pues no hay, es el nuestro, y aquí tenemos nosotros que vivir las dificultades que nos impone el mundo que tenemos nosotros que enfrentar hoy, no fácil en cuanto a los valores cristianos. Pídame al Señor que nos ayude a vivir esta verdad de la confianza total en Él que expresamos en el Padre Nuestro. Con esta súplica vamos a continuar nuestra Eucaristía y vamos a presentarle al Señor nuestra profesión de fe. Espérame.